Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos como iglesia, como familia, como comunidad, como sociedad, todo compartiendo, buscando el sentido de la vida y de las cosas, todo esto desde una perspectiva católica. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente este es el tema del día de hoy. Hoy vamos en búsqueda del sentido. Un tema muy profundo, un tema que a muchos de nosotros todavía seguimos buscándole el sentido a nuestra vida, hasta nuestra existir. Es decir, un tema fascinante. Para esto nos vamos a ir hasta Madrid, España, para darle la bienvenida al Padre Ignacio Amorós. Padre Ignacio, bienvenido a Perspectiva Católica. Bueno, muchas gracias, Omar. Estoy muy contento de participar contigo en EWTN, un programa que quiero tanto, igual que a Madre Angélica, con todo el trabajo que hizo, para hablar de uno de los temas más buscados en Internet por jóvenes y por personas en general, que es el sentido de la vida. Algo tan básico, pero yo creo que nuestro Señor Jesucristo en la doctrina católica nos da una hermosa respuesta. Y padre, no solo más buscado en el Internet, más buscado en la historia de la humanidad. Es decir, todas las culturas y todas las tradiciones y todas las creencias en un momento llegan y por así decirlo, se resumen en esto. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y también, ¿por qué no? Lo voy a decir y ya luego lo avanzaremos, también andamos buscando rebeldes. Es decir, todo va unido, ya lo irán entendiendo, ya poco a poco lo irán entendiendo de qué se trata todo esto. Pero padre, bueno, ¿por qué no empezamos por el tema del día? Cuando hablamos de buscar el sentido de la vida, de la existencia, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál pudiera ser el primer planteamiento para que así todos fuéramos entrando en esta sintonía? Bueno, yo creo que una de las preguntas esenciales que se hace todo ser humano es ¿qué sentido tiene mi vida? Dicho en lenguaje, ahora diríamos millennial, centennial o generación Z, es ¿para qué me levanto de la cama cada mañana? Porque si no tengo un motivo por el que levantarme de la cama, llega un momento en el que no me levantaré. Por eso necesito un motivo estable, profundo y tan grande que me haga levantarme de la cama para sacar lo mejor de mí mismo, para dar gloria a Dios. Y por eso en la tradición cristiana siempre se han dado como 4 grandes interrogantes, que es ¿qué sentido tiene la vida? ¿Dónde está la felicidad? ¿Qué sentido y qué le puedo dar al sufrimiento? Y luego, ¿cuál es mi meta? ¿Hacia dónde voy? Porque si no sé de dónde vengo y no sé a dónde voy, no sé qué hacer con mi vida. Pero si sé que vengo de Dios, que no soy un producto aleatorio a la naturaleza, sino que Dios que ha creado el mundo por amor, para hacernos felices, que ha pensado en mí, que tiene una misión y un proyecto para darme y que tenemos que volver a Dios, entonces mi vida empieza a tener una perspectiva y un sentido. Y que precisamente, padre, son uno de los grandes retos, decías, a las generaciones más nuevas. Bueno, creo que tú y yo quizás somos generación X, somos todavía una generación un poquito más atrás, ¿no? Y nuestra generación era, pues nadie me quiere, nada me ama y odio al mundo, ¿no? Era así como muy generalizado, ¿no? Pero bueno, crecíamos en eso. Y luego, bueno, ya las otras generaciones un poquito más mayores que nosotros. Pero es decir, en todo momento el hombre se ha cuestionado su existencia y que, padre, de entrada, esto es bueno, ¿no? No es completamente malo el plantear estas cuestiones, ¿no? Claro, qué bueno, Omar. Y me encanta estar aquí conectado desde Madrid, con Alabama, hablando de este tema tan importante. Y es que es una pregunta que anida en el corazón del ser humano. Todo el mundo necesita un sentido, un propósito en la vida, una misión. Y es más, es ahí donde viene a responder la revelación de Dios y especialmente Jesucristo. Es más, muchas veces tratamos de evangelizar y diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, en qué consiste la moral cristiana, pero la moral cristiana es fundamentalmente el buscar el fin último, y es la felicidad y es tener un sentido. Y por eso no solo es bueno preguntárselo, sino que nos pasa a todos. Yo por eso, si alguno estáis aquí conectados, yo fíjate desde Madrid, creo que es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Qué sentido tiene mi vida? Y que hoy se la podemos plantear a Dios, que está en tu corazón, y que le puedas decir, oye, ¿cuál es el sentido de mi vida, Señor? Porque a veces estoy triste, a veces me cuesta mi día a día, mi trabajo, mi familia, y necesito recordar cuál es ese sentido profundo para poder dedicarme con toda mi vida, para que me dé siempre ese deseo, esa motivación para levantarme de la cama cada mañana. Me vas a permitir, Omar, yo antes de ser sacerdote trabajaba en economía, yo estoy en economía, empresa, trabajé en bolsa
varios años, y me acuerdo que una de las cosas que más me impactó fue en un viaje de negocios que fuimos a cenar con un cliente. En un momento dado por la noche me paró un tipo que era profesionalmente brillante de Estados Unidos y entonces me dijo, oye, hermano, una cosa, pero me siento vacío, me siento que ya no sé para qué me levanto Ujú, de la cama por la mañana, porque solo por dinero, solo por ujú. placeres, solo para mi propio ego, de una forma narcisista, llega un momento en el que no me levanto, sino y me decía, ¿tú para qué te levantas de la cama cada mañana? Eso se me quedó grabado en el corazón. Y entonces es ahí donde yo le dije, yo lo he encontrado en Dios, en Jesús, en un Dios que me dice cuál es el único motivo por el que tener un propósito por el que levantarte de la cama. Y lo único que Ujú. te va a hacer levantarte de la cama es el amor a Dios y el amor a los demás. Una visión de entrega de la vida por amor y para darle gloria al Señor. No, me encanta y precisamente íbamos para allá, padre, vamos en la misma línea y me recordaste la historia que en un momento en un párroco, en una parroquia donde yo pertenecía, nos contaba hace muchos años en su homilía de cómo él llegó al sacerdocio y él era un hombre, era un ingeniero que tenía la oportunidad pues de viajar por el mundo y hacía muchas cosas, pero precisamente sentía este llamado a la vocación del sacerdocio, pero no estaba completamente seguro. Y fue muy interesante que dice fue cuando él estaba en un lago en Rusia, de todos los lugares del mundo, pues un domingo que pues no había nadie, estaba completamente solo trabajando y entonces se dio cuenta cuál es el sentido de lo que hago y dijo, y estoy aquí en domingo sin poder asistir a la Santa Misa. Y bueno, fue el proceso de conversión en donde ahora, bueno, bendito sea Dios, terminó como sacerdote y un gran hombre, el padre Jim, pero que precisamente nos lleva a lo que tú nos estás compartiendo, padre. Pero de manera particular, padre, ¿cómo fue para ti ir encontrándole el sentido a la vida? Porque desde afuera puede ver, bueno, pues ya tenías una profesión, una carrera, un desarrollo profesional, amistades, personas, es decir, a lo que muchos jóvenes, sobre todo, ¿no? Gente joven que nos está viendo, nos está escuchando, dicen, bueno, pues es que eso es lo que sueño, precisamente eso que el padre ya tenía. Pero ¿qué fue lo que te llevó a dar un salto más allá y descubrir, ok, esto es bueno, pero hay algo todavía que es mucho más bueno? Bueno, muchas gracias, Omar. Mira, te puedo resumir todo en una palabra que es Jesucristo, el amor de mi vida, mi Dios, mi Señor. Él te da el sentido para todo, pero te lo voy a hacer un poquito más concreto, existencial. Mira, yo con 15 años soy una familia católica, mis padres nos llevan a misa, medios de formación católicos, pero en un momento dado yo empecé a plantearme por qué ir a misa y aguantar la homilía del cura y por qué tengo que cumplir todos estos mandamientos y por qué me tengo que sentir mal por salir de fiesta con mis amigos. Y entonces no sabía muy bien por qué hacer esto, pero por otro lado, yo veía que muchos de mis amigos llegaba un momento en el que no tenían una motivación grande, todo el día jugando a videojuegos, a veces con una vida libertina, con relaciones de besos vacíos y abrazos rotos, ¿no? Como decía una Ujú. chica de forma poética, sino y era como una falta de sentido, como un vacío grande. Y es ahí donde yo me fui a buscarlo en el libro más editado de la historia de la humanidad y más leído, que es la Biblia. Y me fui con la Biblia delante de Jesús Eucaristía y yo Ujú. buscando la verdad, buscando el sentido, y ahí me vino una frase que me dio el sentido para toda mi vida, que dice Jesús en la última cena, Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo experimenté el amor de Dios. Y cuando uno experimenta el amor de Dios, todo lo demás se hace pequeño. Quiere transformar su vida con el amor de Dios. Y es ahí donde descubrí la verdad, que Dios es la verdad, que Dios es amor en esencia, que Dios nos quiere felices y que quiere contar contigo y conmigo para hacer el bien y para construir el reino de Dios. Fíjate que estamos ahora conectados por internet, en televisión, intentando transmitir este Ujú. sentido, esta alegría que nos conquista el corazón y que realmente nos da la felicidad. Entonces yo lo encontraba en Jesús, que me invitaba a amar, me invitaba a querer a los demás, a entregar la vida, a tener una relación hermosa. Primero, pues de una forma natural todos los hombres al matrimonio, a amar y ser amado, ¿no? Pero y a construir una familia. En mi caso luego se fue llevando y traduciendo una vida del celibato apostólico en el sacerdocio, que siempre me había fascinado, y entregar la vida por Jesucristo. Pero realmente es una motivación de amor que nos trae Jesús y que quiere contar con nosotros. Entonces, en mi caso, se fue dando este aspecto y una de las cosas que más me cambió, y lo comparto aquí con todos, Ujú. fue mi santa favorita, que es Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta. Tengo por aquí un librito que escribí de ella porque me fascina y es empezar a ver la belleza de la caridad cristiana. Empecé a ir a Ujú. Calcuta, a la India, a África con las misioneras y ver
lo hermoso que es cuando los católicos en la misión están dando la vida, también en las familias, en las casas, en Ujú. todas partes, pero ver cuando tiene un motivo más elevado de dar la vida por los demás. Y por eso Madre Teresa de Calcuta decía que la mayor pobreza no es la pobreza material, de no tener un pedazo de pan, de no tener un vaso de agua, que eso se palia con algo de comer, un plato de arroz o un vaso de Ujú. agua, sino que la mayor pobreza es la pobreza de no ser amado, la pobreza de no ser querido, la pobreza de que no le importes a nadie y la pobreza de no tener, de la falta de sentido de la vida. Y por eso decía que una de las mayores obras de misericordia es recordarle a la gente el sentido de la vida que nos trae Dios revelado en Jesucristo. Por eso estoy contentísimo de estar hoy aquí hablando de este tema que me parece que es tan importante para todos nosotros. Exactamente, padre, y que acabas de dar en una de estas. Vamos a ir armando como, no sé si va a ser una mesa o una silla de 4, de 6 o de 8 pies, ya la iremos viendo, pero hemos hablado como la primera patita. En este sentido de la búsqueda me encanta lo que dices porque es la actualidad, todos los que fuimos jóvenes, los que tenemos hijos jóvenes y los que son jóvenes, exactamente esos son los sentimientos. ¿Por qué tengo que ir a misa? ¿Por qué me tengo que ir a confesar? ¿Por qué tengo que hacer todas estas cosas, no? Padre, en este aspecto, ¿qué importancia tiene el bien, el hacer el bien para ir encontrando el sentido de la vida? Nos lo compartes a manera testimonial, dices, bueno, pues empecé a ir a Calcuta, empecé a hacer el bien, entonces, ¿por qué no partir de ahí no y decir, bueno, si todavía estás buscando el sentido de tu vida, empieza por hacer el bien, ¿no? Ok, no, muchas gracias. Y me parece que es muy interesante plantearlo en torno a los trascendentales, el bien, la verdad, la belleza, Ujú. porque Dios es el ser en esencia, ¿no? Y los trascendentales son atributos del ser que se le identifican. Si nos ponemos en este plano del bien, para mí, estar cerca de Dios es la felicidad, porque Dios es la felicidad en esencia. Yo recuerdo a mis amigos, les decía, oye chicos, no sé qué me pasa, pero cada vez que estoy más cerca de Dios soy más feliz. Y me estoy enganchando a esto de la felicidad, de tener a Dios en mi vida. No es que se vuelva todo más fácil, sino que todo adquiere sentido, todo empieza a tener una luz distinta porque ha entrado el amor de Dios. Por eso de ahí sale el obrar el bien. Pero el obrar el bien para un cristiano es fundamentalmente obras de amor. Lo que llena nuestro corazón es vivir para amar a los demás, para querer no simplemente el cumplimiento de unos mandamientos, de unas leyes, sino hacerlo por amor, porque he encontrado el amor de Dios y lo quiero compartir con los demás, quiero el bien de todos, quiero mirar con misericordia. Y por eso yo creo que uno de los secretos para encontrar ese sentido en la felicidad es evitar los tres grandes engaños de la felicidad, que es buscarlo solo en el placer o la vida cómoda, en el dinero, en el ídolo dinero o en el honor, en los Ujú. seguidores de Instagram, etcétera, sino buscarlo en dar la vida por amor. Porque cuando uno se entrega por amor, recibe ese don que es la alegría llena de paz. En la tradición cristiana se llama el gaudium cum pace, la alegría llena de paz. Mm. Mira, el otro día una persona me vino y me dijo, padre, estoy pasando por un momento un poquito más bajo de ánimo, estoy un poco más triste, ¿qué me recomiendas? Digo, mira, haz una obra de caridad, haz una obra de bien, de amor, aunque sea sencilla, pero que te haga salir de ti mismo y que te haga darte a los demás. Pues yo creo que es el primer paso y Dios lo premia y nos da ese fruto del Espíritu Santo, que es una alegría llena de paz. El otro día también un señor que venía a la parroquia me decía que había estado muchos años fuera de la iglesia, se había metido en Ujú. todo. Me dice, hasta que entré en la iglesia católica descubrí a Jesucristo y me dice, y entonces tuve una cosa que nunca había tenido, que era la paz y la alegría en lo más profundo de mi corazón. Eso solo lo da Dios, eso no lo puedes comprar con dinero, esto no lo vas a conseguir solo con tus esfuerzos, sino que es un regalo de Dios que nos da cuando vivimos dando la vida por amor. Por eso yo creo que el sentido en hacer las obras buenas. Ahora, cuando hacemos el bien a veces nos cuesta porque nuestro corazón Ujú. está pegado al pecado, a los vicios, pero poco a poco se nos vamos transformando hasta que adquirimos un hábito de virtud, ¿no? Que es un hábito operativo bueno en el que disfrutamos haciendo el bien. Aristóteles decía que la virtud no es solo hacer cosas buenas, sino Ujú. disfrutar haciendo el bien. Y yo le pido al Señor siempre que me dé ese don para poder entregarme a Él y a los demás. Exactamente, ¿no? Y como el catecismo dice, ¿no? Las virtudes son hábitos hacia el bien, ¿no? Son costumbres, son cosas que tenemos que hacer constantemente. Y que, padre, también esto nos lleva a un reto, ¿no? En esta búsqueda del sentido de la vida, de la existencia, también tenemos que precisamente pausar y preguntar y atrevernos a escuchar Ujú. la respuesta. Y mucho de esto tiene que ver
en el bien que hacemos, pero también, como decimos en el acto de contrición, en aquello que dejamos de hacer. Entonces, también esto nos invita a una introspección, a una mirada hacia adentro y de pronto descubrir aquellos hábitos que de pronto no me están ayudando en este caminar y en esta búsqueda del bien mayor, ¿no? Oye, qué bueno lo que dices, Omar, porque una de las cosas que yo creo que nos está quitando felicidad y sentido, quizás sea que vivimos en un mundo acelerado, en el que todo va muy rápido, y especialmente las redes sociales. Yo que además estoy en redes sociales, me parece una cosa que amo porque podemos llegar a mucha gente con Jesucristo, pero a la vez lo odio porque nos puede esclavizar y puede generar hábitos que nos hagan perder un poco el disfrutar de la vida, del mundo, de la gente, ¿no? Entonces yo creo que, como dices, hay que ver si algunas cosas nos están quitando el sentido, la felicidad, y por eso es parar a veces un poquito y tener momentos de oración para tu mundo interior y recordar a Dios, recordar tu propósito más elevado. Por eso yo creo que es muy importante buscar ese silencio, vivir el momento presente, entrar en nuestro mundo interior. Fíjate, ayer domingo leíamos uno de mis evangelios favoritos, lo que llaman la mejor historia jamás contada, que es la historia del padre misericordioso y los dos hijos, Mm. ¿no? Y también llamada el hijo pródigo. A mí me gusta porque el protagonista es el padre. Y hay un momento cuando el hijo está perdidísimo, cuando ya parece que no puede caer más bajo, limpiando cerdos al animal impuro en un país lejano, idólatra, en ese momento, dice el Evangelio, recapacitando, entrando dentro de sí, recuerda a su padre. Y entonces yo creo que, como tú dices, a veces necesitamos momentos de frena un poquito, Ujú. para, reza, invoca al Espíritu Santo y pregúntate, oye, ¿para qué vivo? Porque si no, vivimos acelerados, ¿no? Ujú. Simplemente de obligaciones, de cosas urgentes, y al final se pasan los años y digo, bueno, pero ¿yo para qué quiero vivir? Y sobre todo, ¿qué es lo que Dios ha soñado para mí? ¿Cuál es su plan para mí de amor, de entrega? Por eso me parece fantástico lo que proponías, ¿no? El tener momentos en los que uno se pare y se pueda preguntar cuál es realmente el propósito de mi vida y poder redireccionar su vida. Ahora que estamos en tiempo de Cuaresma, es un tiempo de metanoia, de conversión, no meta más allá del nus de la Ujú. mente, como cambio de perspectiva. Oye, hoy recuerdo, oye, ¿cuál es el sentido de mi vida? Para mí es ser sacerdote, servir a Jesucristo, a la iglesia, darme a las almas, y quiero ver qué cosas en mi vida las quiero ir redireccionando para que vaya completamente a ese propósito. Bueno, pues Ujú. en Cuaresma, cualquier joven, cualquier persona que está casada, oye, yo quiero redireccionar el propósito de mi vida. Y me levanto de la cama para amar a Dios, para amar a los demás. Para los que están casados, yo aquí puedo hacer un discernimiento muy rápido. Y es que tú te levantas de la cama para amar a tu mujer y a tus hijos, para conquistar su corazón y así dar gloria a Dios. Entonces creo que es un gran momento para frenar un poquito en Cuaresma, que se nos invita a la oración y volver a recordar el propósito de Ujú. nuestra vida. Exactamente, ¿no? Recordando una de las frases más lindas de los santos que me gusta, ¿no? Esta de San Irineo, ¿no? La gloria de Dios es el hombre vivo. Esta invitación y, Padre, yo cada que la leo y la escucho tengo que suspirar porque me recuerda, ¿no? Precisamente, la gloria de Dios es que el hombre viva, el hombre vivo. Y precisamente, Padre, es una de las contrariedades del mundo moderno, de las nuevas generaciones, que tienen que vivir en esta dicotomía, en esta doble realidad, que por un lado es un mundo hyper, ¿no? Está lleno de pasiones y de excesos en todos los sentidos, particularmente, ¿no? En el continente digital, en todo esto, en constantemente estarnos alimentando de los likes, de los me gusta, de los nuevos amigos que me siguen, de los followers, de todas estas cosas, ¿no? Por un lado, nos mantienen en esta constante high, pero a la misma vez vivimos en un mundo que cada día está más distanciado, en donde desafortunadamente muchos jóvenes hoy no tienen un conocimiento básico de interacción humana, ¿no? De cómo establecer una comunicación, es decir, entablar una conversación. Entonces, vivimos entre estas dos realidades que nos retan a reconocer que el camino hacia descubrirnos, hacia encontrarle el sentido a nuestra vida, comienza reconociendo nuestras debilidades y dejándonos amar por Dios. Que esto puede ser muy difícil, Padre, reconocer de que hay un Dios que me ama, ¿no? No, qué bueno, Omar, muchas gracias. Yo creo que, en primer lugar, sí que es verdad que a veces caemos en excesos, pero todos tenemos la experiencia de que cuando caemos en un exceso, ya sea más pequeño o más grande, nos deja vacío. Eso no nos llena el corazón y decimos, solo esto no me llena.
y especialmente una vida cómoda, en los placeres de forma desordenada. Entonces uno va buscando más cosas. Ahí me llama la atención que Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica recoge algo de Aristóteles muy interesante. Decía que hay bienes verdaderos y bienes aparentes. Los bienes aparentes son aquellos que busco intentando encontrar la felicidad y luego cuando los recibo o los poseo no me dan la felicidad. En cambio, los bienes verdaderos son aquellos que cuando los busco y los poseo sí me dan la verdadera felicidad. Esos son los bienes verdaderos que nosotros buscamos y por eso en un mundo del siglo XXI que tenemos un montón de excesos, en el Ujú. que tenemos todo fácil, ¿no? Nunca hemos vivido, fíjate, en una sociedad con tanto desarrollo social, con tanta, bueno, lo que se llama la sociedad del bienestar, y a la vez nunca hemos tenido tanto índice de depresión, de ansiedad, de suicidio en la sociedad, de falta de sentido. Y por eso lo que nos damos cuenta es que no solo en una vida materialista encontramos la felicidad, sino realmente en algo más elevado, en un propósito más elevado y que sea de amor. Entonces, por un lado, yo creo que ahí encontramos un peligro que hay que estar atentos y simplemente Ujú. decir, es como que el Señor, además, yo creo, te mira y te dice, tranquilo, ves que ahí no está la felicidad, ven conmigo, yo te llevo. Y de la mano de Jesús, Él te lleva a amar, a encontrar un sentido más elevado. Y lo otro que decías también, que me parece muy interesante, es que a veces nos cuesta mirarnos a nosotros mismos porque encontramos pecado, encontramos debilidad. Hace Ujú. poco me decía un empresario, padre, es que ¿sabes esa vez que has cometido un pecado que hasta te das asco de ti mismo, que te avergüenzas Ujú. y que te duele el corazón? Y me dice, pues no te preocupes, nosotros tenemos un Dios que nos ama con misericordia y que lo hace todo nuevo. Y por eso me parece lo que decías, ¿no? Que nosotros además sí que estamos llamados a una conversión porque Dios no nos ama a pesar de nuestros pecados, nos ama con ellos como somos, pero Ujú. como nos quiere santos, nos da su gracia y nos quiere tanto que nos tiene fe y por eso nos dice, levántate. Entonces yo creo que ahí es donde entra la pasión de mi vida, que es la misericordia de Dios que nos revela a Jesucristo y que nos dice que tenemos un Dios que no hace falta forjarse caretas, que no hace falta que cambies para que te ames, sino que su amor es incondicional. Y entonces tu vida cristiana y tu sentido se convierte en vivir para ver cómo puedo corresponder a un Dios tan bueno y tan grande. Nadie, querido Omar, tú lo sabes igual que yo, nadie se hubiera imaginado un Dios tan bueno y tan grande como el que nos reveló Jesucristo, que es un Padre misericordioso. Y por eso nuestra miseria, nuestra debilidad no nos debe sorprender. Lo que nos debe sorprender es que Dios nos sigue amando y nos dice, levántate, que yo hago nuevas todas las cosas y que yo puedo sacar cosas buenas de todo. Exactamente, ¿no? Y que nos lleva a esta segunda, de nuevo estamos armando, pues no sé qué va a terminar al final del programa, pero va a ser muy interesante. Estamos poniendo estas patitas a esta mesa, este tripié, a esta banca, yo no sé, ya iremos viendo. Dios proveerá. Y Padre, llegamos a este segundo aspecto, ¿no? Que ya lo estamos dilucidando, que ya lo estamos viendo, que es el aspecto de la verdad, ¿no? Me encanta ese pasaje de una de las cartas de San Pablo, ¿no? A los romanos en el capítulo 12, en donde, empezando el mero capítulo 12, ¿no? Dice, transfórmense a partir de una renovación interior para que sepan lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que le agrada a Dios. Es decir, hoy en día tenemos, como bien lo dices, Padre, ¿no? En esta cultura del bienestar, tenemos la posibilidad de que la verdad está más cerca de nosotros. No todo lo que está en el continente digital, no todo en los medios de comunicación, no toda la literatura, no todo es malo. Dentro de todo hay cosas muy buenas, pero Padre, aquí viene un reto. En este camino también hacia encontrarle el sentido a nuestra existencia, a nuestra vida misma, está atrevernos a ver y aceptar la verdad, ¿no? Totalmente. En la primitiva iglesia, ya desde San Justino Mártir, se hablaba de una noción muy interesante, se llama logos espermáticos, semina verbi, son las semillas de la verdad, las semillas de verbo, que encontramos en todas las cosas buenas, bellas y verdaderas que hay en el mundo. Y por eso en todas las filosofías, en todas las religiones, podemos encontrar semillas de verdad. Ahora, solo encontramos la verdad plena y verdadera que da sentido a nuestra vida en la religión católica predicada por Jesucristo. Y es la única religión, la única filosofía, la única teología, pero es más que todo esto, que responde completamente, de forma coherente, a los grandes interrogantes del ser humano, del sentido de la vida, de la felicidad, del sufrimiento y de la meta. Y por eso esa es la verdad. Pero más aún, la verdad que se comunica totalmente a nosotros tiene un nombre y es Jesucristo. Jesucristo es la verdad en persona, es el Dios hecho hombre y por eso me fascina poder invitar a la gente a descubrir a este Jesús, a leer su vida, a leer el Evangelio, a Ujú. conocer sus enseñanzas, porque es
el que más ha cambiado el mundo, el carpintero de Nazaret, mi Dios y mi Señor, nuestro Salvador Jesucristo, es verdaderamente el que descubre la verdad, el que cambia el mundo para siempre. Por eso me parece muy interesante estar abierto a la verdad y por eso también es importante qué consumimos, ¿no? También ser Sí, católicos claro. es, oye, ¿qué podcast escucho? ¿Qué vídeos de YouTube? ¿Qué canales sigo? ¿Qué series veo? ¿Qué leo? ¿No? El otro día algunas personas me decían, padre, estoy leyendo estos libros. Y yo, no me parece mal, pero tenemos tanto bueno en la Iglesia Ujú. Católica que yo para no leer algo de un santo, un padre de la Iglesia, algo que tenemos todo lo mejor de la historia, bueno, pues tiene que ser muy bueno y habiendo conocido mi fe católica. Por eso me parece buenísimo esto que tú decías, Omar, buscar la verdad en la Biblia y sobre todo en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Exactamente, hace no mucho un joven, charlaba yo con un joven adulto y me decía, oye, pues se está acercando a la iglesia, me decía, ¿qué tengo que hacer? Y le decía yo, lee los evangelios. Me decía, no, pero ¿qué Exacto. más puedo hacer? Le digo, lee los evangelios. No, pero es que yo quiero conocer de Jesús. Lee los evangelios. Le digo, comienza con Mateo y ahí vas avanzando poco a poco. Y es que es verdad, padre, es permitir que Jesucristo venga a nuestro encuentro, porque nosotros pues estamos con ese deseo muchas veces que no sabemos cómo llenar. Y padre, antes de irnos a la pausa, pues ir armando todo esto. Todo este encuentro con la verdad también nos lleva, y lo iremos aunando más todavía en el segundo segmento, pero tocarlo brevemente ahora, nos lleva también a algo que es fundamental en nuestro corazón, en lo que somos, que es la búsqueda de la belleza, Padre. Bueno, es algo que a mí me encanta. Yo lo aprendí de Bishop Barron, del obispo Barron de Word on Fire, donde colaboro, y que él toma también de von Balthasar. Y decía que la forma de encontrar a Dios, quizá a lo largo de la historia ha sido a través de la verdad, buscando la verdad, a través del bien, de obrar el bien, pero ahora quizá los jóvenes lo sienten como un moralismo y además vivimos una relación una sociedad relativista en el que no hay Ujú. verdad. Entonces dice, ¿cuál puede ser el mejor camino para dar a conocer a Dios? A través de la belleza, porque la belleza tiene algo objetivo, que no es meramente subjetivo, que me hace trascender, que me eleva. A todo el mundo le gusta un atardecer en la montaña, un amanecer en la playa, una obra hermosa de arte, ¿no? Una catedral, un cuadro, pero a todo el mundo le gusta sobre todo la belleza, lo más bello que hay es la belleza de la caridad cristiana, del amor en acción. Por eso decía Bishop Barron que si quisiera convertir a una persona le llevaría a la catedral de Chartres en París. Me dice, pero más aún, si quisiera convertir a una persona le llevaría a Calcuta, a la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad, para que fuera testigo del amor en acción, de la belleza de la caridad cristiana. Por eso me encanta esa propuesta que tú decías, Omar, de buscar la belleza, lo hermoso y que eso nos lleve a Dios, que es la suma belleza. Absolutamente, y que trasciende, que es una belleza que muchas veces de entrada no acabamos de entender, no acabamos de comprender y que nos lleva a cuestionarnos y a preguntarnos y decir, wow, ante esta obra maestra de arquitectura, ante esta catedral o ante esta obra maestra de la caridad, este servicio que no entiendo por qué esta monjita está sirviendo a esta persona, es decir, de tantas maneras, pero que tiene esta capacidad, el trascender, el invitarnos, el retarnos a cuando llegamos a ese momento, invariablemente todos en nuestra vida nos vamos a hacer esa pregunta, ¿quién soy? ¿A dónde vengo? ¿Dónde está mi verdadera felicidad? Es decir, cuando llegamos en esos momentos, reconocer que por medio de la verdad, por medio de la belleza, por medio del obrar bien, podemos ir descubriendo esto. Lo que vamos a descubrir ahora es una pequeña pausa, pero ya lo sabe, si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico, algún tema que le gustaría compartir, alguna pregunta, nos encuentra en perspectiva@ewtn.com. Recuerde, estamos en Facebook y en Instagram, como siempre, dele like, síganos y compartan nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en unos instantes.
Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Hoy estamos hablando y estamos en búsqueda del sentido de la vida y de la existencia. Para esto tenemos desde Madrid, España, al Padre Ignacio Amorós. Padre, sabemos que en unos minutos tienes que salir porque, bueno, ¿verdad? Como buen sacerdote estás muy ocupado. Me recuerdo brevemente, hace muchos años me decía un padre, le decía yo, padre, pues dicen que los sacerdotes no hacen nada. Y me decía el padre, Omar, si no hiciéramos nada, los seminarios estuvieran llenos. Y esa es una gran verdad. Sé que te tienes que ir muy pronto, que nos tienes que dejar por otras responsabilidades, pero padre, hemos hablado de cosas muy interesantes, pero no podemos dejar de hablar de esta búsqueda de rebeldes. Adelante. Muy bueno. Bueno, Omar, muchas gracias. Disculparme, ahora tengo que ir a la parroquia a atender gente, pero quería comentaros, mirar, uno de los vídeos que sacamos en nuestro canal de Se Buscan Rebeldes, que es un canal de evangelización católico, poco siendo esa llamada que tenía Madre Angélica, NWTN, Bishop Barron, Ascension Press, otros canales, ¿no? Y San Pablo, ¿no? Que evangelizó en todo el mundo, y Jesús, que nos dijo, id por todo el mundo y anunciad el evangelio, pues hicimos este canal de Se Buscan Rebeldes, tenemos una página web, sebuscanrebeldes.com, estamos en YouTube, y uno de los primeros vídeos de YouTube y que más hemos tenido buen feedback, sobre todo de gente atea, agnóstica, es uno que hicimos de El sentido de la vida, así se llama en YouTube, El sentido de la vida, Se Buscan Rebeldes, y es buscar ese propósito más elevado. Y tanto es así que, Omar, antes citabas una de tus frases favoritas de los padres de la Iglesia, que es de San Ireneo de León, y nosotros en el libro, me vais a perdonar que lo enseñe, La Revolución claro. de Dios, la evidencia de la fe católica hoy, justo tenemos en una página completa, siguiendo un poquito el modelo We're on Fire, la frase en grande de San Ireneo de León. Y no sabía yo, ¿eh? Y no sabía yo. Y no lo sabíamos. No lo sabía. Entonces me encanta porque justo la tengo en página completa aquí en el libro, pero realmente lo que recordaba era lo importante que es encontrar un sentido. Hay una de mis frases favoritas de Mark Twain que dice, hay dos días importantes en la vida, el día en que naces y el día en que descubres para qué. Ese para qué es tu vocación, ese para qué es el motivo por el que levantarte de la cama cada mañana. Y por eso me encanta cómo siempre la tradición de la Iglesia nos ha enseñado a mirar nuestra vida en ese sentido vocacional, que tenemos una misión, que Dios quiere contar contigo y conmigo para hacer el bien, para amar, para construir su reino. Y por eso, al menos yo creo que los jóvenes lo que buscan son grandes deseos, grandes motivaciones. No es tanto el miedo al sacrificio, no es tanto el miedo a la entrega, sino el tener un motivo tan elevado. Y por eso, sin miedo, proponerles este sentido vocacional del propósito, del para qué, que siempre en la Iglesia ha estado como muy presente para encontrar ese sentido a través del bien, ¿verdad? A través de la belleza, como bien lo hacías ahora, Omar. Y por eso creo que es el sentido de la vida. Así es. Bueno, pues parece que por un instante se nos ha desconectado el padre. Trataremos de ver si lo podemos conectar para que, bueno, nos dé sus últimas impresiones y despedirlo, porque ya lo saben. Bueno, pues tiene que continuar él con esta vocación y este llamado que es parte precisamente, ¿no? De cómo él ha ido encontrando su sentido de la vida, el por qué, ¿no? Me encantaba la palabra que decía, ¿no? Dos momentos esenciales. Oh, ahí estás de regreso, padre. Adelante, continúa. Parece que tenemos un pequeño problemita de audio. Vamos a ver si podemos regresar. Esta es la maravilla de la tecnología, de la televisión, de los medios, ¿no? Que por un momento parece que lo tenemos todo estructurado, todo bien plenado y de repente, bueno, nos pasan estos detalles tan maravillosos. Le recuerdo, como lo he dicho en otros programas, pues su oración y su apoyo para que medios como EWTN, como lo que está haciendo el padre con Se Buscan Rebeldes, es decir, Word of Fire, es decir, tantos ministerios, tantas buenas obras que están sucediendo, que sigan adelante, porque hoy más que nunca, es de vital importancia que nos demos cuenta y que reconozcamos que cada día nos vamos haciendo estas preguntas existenciales a más temprana edad. Porque por la proliferación de los medios de comunicación, de las redes sociales, nuestros niños, nuestros adolescentes a más temprana edad, por así decirlo, están entrando en el mundo del pensamiento profundo, en el mundo del pensamiento en donde nos empezamos a cuestionar cuestiones de por qué creer en Dios, por qué ir a la iglesia, por qué tener una vida sacramental, por qué rezar, por qué hacer el bien. ¿Por qué ayudar al prójimo? ¿Por qué querer a mis padres? ¿Por qué buscar una pareja? ¿Por qué querer casarme por la iglesia? ¿Por qué celebrar este sacramento? Todas estas cuestiones hoy en día, a más temprana edad, nos las estamos preguntando. Lo que
puede ser algo completamente preocupante, pero también puede ser algo completamente bueno y completamente positivo. Padre, ¿estás de regreso ahora sí? ¿Me escuchas? Ahora estoy, perdona Omar, y perdonad a todos los que nos seguís aquí en WTN, pero realmente gracias, qué bien lo hace Omar, ¿verdad? Y todos en este servicio de recordar el sentido de la vida. Yo por eso antes hablábamos de que hay dos días importantes, ¿no? En la vida, el día en que naces y el día en que descubres para qué. Esa es tu vocación. Y si la has descubierto, que la puedas renovar. Y especialmente hay un momento en el que necesitamos recordar el sentido, y es cuando llega el sufrimiento, cuando llega un momento de dolor, cuando hay un momento de prueba, de Ujú. tribulación, porque el sufrimiento sin sentido hace que entre en nuestro corazón amargura, la amargura se convierte en resentimiento, el resentimiento en odio, el odio en venganza y salen todos los males. Es más, los grandes males de la historia fueron por un victimismo, ¿no? Es a veces ese sentimiento que nos entra, toda esa tentación. Pero en cambio, si tenemos un sentido, no es que desaparezca el dolor, sino que tenemos un motivo más elevado. Yo recuerdo que me impresionó el libro de Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, ¿no? Y que hablamos del sentido de la vida, y Ujú. que cuenta ese testimonio tan fuerte en Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial, y que lo más importante era tener un logos, un sentido, un telos, un fin en tu vida. Y entonces cuando llega una dificultad, cuando llega un sufrimiento, tienes un Ujú. motivo más elevado. Por eso yo creo que la gran diferencia no es tanto esquivar el dolor que aparece, no hay que buscar la cruz, llegan solas, sino darle un sentido y darle un sentido elevado de amor, de Ujú. entrega. Y es ahí donde yo creo que entra esa invitación de Jesucristo de amar. Y todo lo resume Jesús en dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la ley cristiana. La resume Jesucristo, el mayor sabio y maestro de la historia de la humanidad, nuestro Dios y Señor, y que dice que nos dediquemos a amar. Y entonces encontramos un propósito más elevado, incluso en el sufrimiento, incluso cuando tenemos el corazón a flor de piel, es ahí donde encontramos un motivo para, como decía Madre Teresa, un amor más grande. Por eso me parece esencial encontrar el sentido de la vida, para tener un propósito para cada mañana, para cada día, para Ujú. ser felices, para dar un sentido al sufrimiento y para recordar que tú y yo un día tenemos que volver a la casa del Padre y tenemos que ganarnos el cielo. Exactamente, y nos quedan un par de minutitos contigo, padre, pero haciendo eco a esto, ¿no? Estamos en busca de una santa rebeldía que nos saque del conformismo o que nos saque de nuestra realidad, que a veces es muy limitada y que se convierte en un reto. Entonces, en este buscar rebeldes, estamos buscando gente que se atreva a seguir a Jesucristo, ¿no? Totalmente. Bueno, nuestro canal se llama Se Buscan Rebeldes, y viene sobre todo de un joven que hace tiempo me dijo: padre, me encanta esto de ser de la iglesia, Jesús y demás, todo bien, pero padre, yo soy muy rebelde. Y me salió del corazón una frase que le escuché ya a San José María Escrivá, que decía: no, mira, rebelde soy yo, que no me da la gana vivir solo para el dinero, que no me da la gana vivir solo para el sexo, que no me da la gana ir pisando a los demás. Rebelde soy yo, que quiero dar la vida por amor, que quiero proponer una solución positiva. Rebelde soy yo, que quiero entregar mi vida por Dios. Rebelde soy yo, que sigo al mayor rebelde de la historia, que es Jesucristo, el que cambió el mundo, el que se revela, diríamos, hoy, frente a todas estas ideologías que nos quieren marcar un camino de mentira, un camino de infelicidad. Y por eso empezamos a pensar en esta rebeldía cristiana, de rebelarse frente a lo mundano, a aquello que nos separa de Dios, con valentía, y seguir a Jesucristo. Y por eso pusimos en el canal Se Buscan Rebeldes, porque venía un compañero mío del seminario que había visto un cartel en Ecuador Ujú. que decía: se buscan locos, día del seminario. Y se fue al seminario y encontró una maravilla y acabó siendo sacerdote. Entonces yo dije, bueno, se buscan rebeldes. Rebeldes que se rebelen frente a un mundo que le propone todo menos Dios, y que quieran seguir al mayor revolucionario de la historia, al que cambió el mundo para siempre, que es Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Y por eso mi invitación aquí, para terminar, a todo el mundo es: si estás a lo mejor en un momento de dificultad en el que tienes que buscar un propósito, yo te invito, ¿por qué no, como decíamos Omar y yo antes, leer el Evangelio, leer la vida de Jesús, dejar que la palabra de Dios te hable y recordar que tienes un sentido más elevado, e intenta vivir un mes, prueba un mes o el tiempo de Cuaresma que nos queda, como un buen cristiano, amando, yendo a misa, rezando? Yo creo que va a ser el mes más maravilloso de tu vida. Por eso mi invitación es esta para todos vosotros, y recordar que Jesucristo es alfa y omega, es principio y fin, es el que ha sentido a todo. Y grítales de tu corazón a Dios: Dios mío, dame ese sentido que necesito, ese propósito, y trata de vivir para amar a los demás.
Exactamente, Padre, pues agradeciéndote por habernos acompañado, ¿verdad? Por este tiempo que nos has dado. Así es que sé que te tienes que ir rapidito, pero antes de irte, y vamos a continuar un poco más, ¿por qué no nos regalas tu bendición? Y sobre todo, Padre, con esa invitación y con esas palabras, se buscan rebeldes. ¿Quién le quiere entrar a la verdadera y a la santa rebeldía? Eso es, ¿no? A los jóvenes les digo, a ver si te atreves de verdad a vivir como un cristiano. Has probado todo en tu vida, la fiesta, las cosas malas. ¿Por qué no pruebas vivir como nos enseñó Jesús? Y vas a ver que va a ser el mejor momento de tu vida. Yo esta bendición que os doy con todo mi cariño, recordando también uno de los significados más profundos de la señal de la cruz, que es la señal del cristiano, que nos recuerda, cada vez que hacemos la señal de la cruz, nos recuerda el propósito de nuestra vida. Y es que nosotros vivimos y nos levantamos de la cama para conocer a Dios, para amar a Dios y para servirle con toda nuestra vida, para conocer a los demás, para amar a los demás, para servirles con toda nuestra vida. Así que os doy esta bendición y que nos pueda recordar realmente cuál es el propósito de nuestra vida. Como decía San Ignacio Loyola, en todo amar y servir, ¿no? El propósito, alabar y dar gloria a Dios y salvar nuestra alma. Así que os doy esta bendición que nos recuerde el sentido y el propósito de nuestra vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo, Padre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Haz una gran alegría y esperamos que se repita, ¿eh? Ya quedamos agendados. La próxima vez ya continuaremos esta maravillosa charla, Padre. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Exactamente esto que el Padre nos ha compartido y sobre todo de manera particular, esta alegría, esta enjundia, este júbilo, este verdadero gozo, no viene solo de buenos deseos y de buenas intenciones. Tiene una trascendencia mayor, tiene un propósito mayor, viene de una meta, de un bien mayor que es Jesucristo. Por eso nuestra invitación es como siempre, ¿no? En este caminar, en este ir buscando nuestro sentido, quién soy, para quién vivo, por qué hago lo que hago, pues siempre que tengamos presente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, es la alegría y el gozo a la plenitud, que nada en este mundo puede llenar, que lo puede imitar y que en algún momento se puede hasta equiparar, pero que en realidad es pasajero. Solo Jesucristo nos da el gozo y la alegría verdadera que superan el placer momentáneo, que superan el dolor momentáneo, que caminan con nosotros en las dificultades, en las bienaventuranzas, en aquello que nos hace feliz y en aquello que nos reta a cuestionarnos nuestra propia existencia. Hoy, que es más importante que nunca reconocer que estas preguntas están aquí, que muchos de nuestros jóvenes y que muchos de nosotros mismos lo estamos haciendo, no tengamos miedo a buscar la verdadera felicidad que está en Jesucristo, que está en el Evangelio, que está en la palabra de Dios, que está en las enseñanzas de la iglesia, que está en el sacrificio de los santos, de los mártires, de aquellos que están elevados a los altares y aquellos que están hasta a nuestro alrededor, que no conocemos, que no sabemos su nombre, pero que vemos lo que hacen. Recuerden las palabras de Hechos de los Apóstoles y la gente se maravillaba de cómo se amaban. Y los que seguían a Dios dejaban todo, vendían sus propiedades y lo compartían y se unían a la fracción del pan, a las oraciones, a la lectura, al entendimiento. Así que vamos nosotros atreviéndonos a hacer lo mejor posible. No tengamos miedo a reconocer que a veces no sabemos quiénes somos, ni a dónde vamos, ni de dónde venimos. No tengamos miedo, pero también tengamos el valor y el coraje para decirle al Señor, Señor, enséñame. Recordemos aquel eunuco etíope que iba camino de regreso a su tierra y el Espíritu Santo manda al apóstol. Y Felipe se pone al lado y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope, que era un hombre sabio, estaba leyendo la palabra de Dios. Y qué humildad de este hombre. Y él le dice, no hay quien me lo explique. A veces nosotros caemos en este error, queremos entender sin recurrir a quien nos lo explique. No tengamos miedo a las enseñanzas de la iglesia, no tengamos miedo a permitir que nos eduquen, que nos muestren la belleza, que nos muestren el bien por medio del amor, por medio de la iglesia. Entonces la invitación de nosotros hoy en este día es que bueno, si tienes preguntas acerca de quién eres, a dónde vas, el sentido de tu vida, para qué estás aquí, es maravilloso. No tengas miedo de decirle que sí al Señor. No tengas miedo de reconocer que nuestra alegría es una alegría mayor, como decía
nuestro querido Papa Benedicto XVI. No fuimos hechos para el confort de este mundo. Ese es el gran reto, atrevernos a hacerlo. Desde aquí, desde Perspectiva Católica, queremos agradecerles como siempre su amable sintonía, que nos apoyen semana tras semana, que sigan apoyando los esfuerzos de EWTN. Ya lo sabes, si tiene algún tema, alguna pregunta, alguna inquietud que nos quiera compartir, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Como siempre, el triple favor en redes sociales. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido. Nos encuentra en Instagram y en Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, ya lo sabe, escúchenos y también compártalo. Nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta una siguiente edición de Perspectiva Católica. Mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.